Muy buenas noches, bienvenidos hermanos a su programa cultural espiritual de la divina ciencia celeste o la divina doctrina del Cordero de Dios o la maravillosa escritura telepática. Agradeciendo por siempre y para siempre a la gran familia solar del infinito cosmos, a nuestra Madre Universal Omega, a nuestro Divino Padre Eterno, quienes forman la más perfecta unidad del infinito universo, expansivo pensante. Porque cuando uno se dirige al Divino Padre, se dirige a la Madre, y cuando se dirige a la Madre, se dirige al Divino Padre. Por ello, son igualitarios en poder y gloria, hermanos del mundo entero. Cuando nos referimos a la Divina Madre, dicta todo el contenido de la maravillosa doctrina del Cordero de Dios, como nuestro Divino Padre Eterno. Pero la psicología que hemos pedido es de que se manifieste como dicta el Divino Padre Eterno, nos dice el Divino Padre, ¿no? Pero implícitamente está nuestra Divina Madre Celestial, o Madre Solar Omega. Agradecer al más grande revolucionario, ejemplo de lucha y sacrificio, Cristo, el Alfa y Omega, que hace revoluciones espirituales totales, con doctrinas, sin imitar al hombre, porque lo de Dios no imita lo de los hombres. Los hombres en su imperfección crearon en sus labores individuales esfuerzos, sacrificios, que tiene puntaje de luz. Mas aquel que confía plenamente en su divina palabra, en su divina doctrina, hace lo que hizo Cristo, camina por donde caminó Cristo, en el sentido del ejemplo que nos dio, enseñando, comunicando las buenas nuevas del Señor. Porque a ciegas no se puede hacer una revolución. Cuando se impone, muchas veces se fuerza y no hay conciencia espiritual, no se puede hacer esos cambios, hermanos. La oportunidad es para todos y cada uno de nosotros confiar plenamente en la divina doctrina del Cordero de Dios y hacer esos cambios, esas revoluciones. El día de hoy hemos puesto un tema que lógicamente da mucho que pensar. Es sobre lo que está pasando actualmente y la preocupación del mundo sobre la energía nuclear, sobre las armas de destrucción masiva. Y lamentablemente en el mundo el ser humano está a punto de presionar una destrucción atómica. Mas, hermanos, cuando nuestro Divino Padre Eterno actúa, lo hace en una forma precisa, exacta, ni un segundo más, ni un segundo menos. Aquí, hermanos del mundo entero, veremos la gloria y majestad del Hijo de Dios, su belleza física. Es la gloria y majestad del Hijo de Dios. El ejército de Jehová Padre es amorosamente subordinado a él. Cuando se abra la atmósfera terrestre, las cosas humanas, su energía, su sistema, su filosofía, sus religiones, sus sectas, sus políticas, no son nada, hermanos. Simplemente son efímeras, relativas. Y cuando esto suceda, el Hijo de Dios se manifiesta en gloria y majestad y potestad. Las cosas terrestres serán empequeñecidas, las cosas del mundo serán mimetizadas frente a la realidad del infinito. Cuando el Hijo de Dios se manifiesta en el mundo, impacta con un magnetismo tal, hermanos, que sobrepasa el magnetismo de una galaxia. Es tal que esa energía depura todo lo malo y da una energía para transformar a la materia, que el hombre llama inerte, la transforma y cambia. Por ello dice el divino evangelio, dice la divina revelación de Dios, todo se transformará. La materia inerte recobra su vida viviente. La naturaleza que hasta ahora era muda, hablará como vosotros habláis. Nunca se verá cosa igual en la tierra. El Hijo de Dios ya está entre nosotros. Brillará como un sol hecho carne física.
Imagínense la carne física brillante. Esto está sucediendo frente a vosotros. Este brillo empieza con su divina doctrina, su divina enseñanza, su divina palabra. Cuando nosotros hablamos sobre los reactores atómicos que lamentablemente el hombre, contados son los que querían la paz, pero utilizaron para destruir a la propia humanidad, a sus propios hermanos. Son trampas mortales para el futuro. Por ello, hermanos, esto nos lleva a una reflexión, por ejemplo, de que todo ser humano, todo ser espiritual, debe proponerse, debe interiorizar, debe mentalizar y hacer solamente lo útil, lo correcto, lo adecuado, lo que conserva la vida, lo que protege a la vida, para sí mismo, porque lo que es para sí propio, lo sea también para los demás hombres. Cuando leemos el Evangelio nos dice, ¿ustedes quieren saber el resumen de todo el Evangelio? Bien, todo lo que tú quieres de los demás, hazlo a ellos. No hagas otros lo que a ti no te gusta que te hagan. Porque buscando el bien, buscando lo positivo, buscando la armonía, el amor, la bondad, la alegría, las virtudes de nuestros semejantes, encontraremos también el nuestro, porque somos parte de un todo. Y recordemos también, hermanos, que el mal, las tinieblas, las políticas, las religiones, las sectas, los llamados imperios, las realezas de extrañas filosofías, lo efímero, el materialismo y todo lo que dura hasta la sepultura del cuerpo físico. Ahí está el materialismo, es el ser o no ser, es que realmente representa que no se puede servir a dos filosofías, o se sirve al materialismo o a Dios. No puede haber sinceridad dividida. Falsos profetas de mi palabra entre la duda y la ilusión. Todo lo que esté en contraposición de mis divinos mandamientos. Toda doctrina que no tome en cuenta. Y todo dolor y división causado a mi divino rebaño. Ahí están las llamadas clases sociales, que nunca debieron de existir. El militarismo, las religiones, el capitalismo, las políticas, los partidos políticos, corresponden a lo mundano, el mundo y sus costumbres. Ahí están lo que nuestro divino Padre Eterno nos habla como las ideas ocultas, toda ciencia oculta, todo culto material, todo árbol que no plantó el divino Padre. En una palabra, lo mundano es lo que desaparece. Nos dice el divino Creador, lo mundano es las ideas y costumbres de un mundo que serán arrancados de raíz. Porque el mal, para que triunfe, lo único que necesita es que los hombres de bien, de equilibrio, de armonía, de bondad, de espiritualidad, no hagan nada. Pues al hacer las labores de difusión, de ilustración, de marchas, de enseñanza, el hombre activa, remueve cerebros y, si se quiere, hermanos, empieza a hacer una revolución en lo pequeñito para luego expandirse. Porque debemos entender algo muy importante, que en nuestros sueños, en nuestro dormir, podemos soñar que la vida era alegría, y despertar y vimos que era servir. Vivimos y descubrimos que el servicio da alegría. Hermanos, esto quiere decir que la tristeza de este mundo desaparece con el servicio a los demás. Por ello,
el Divino Maestro Jesús el Cristo dijo, amaos los unos a los otros. No dijo, mátense unos a nosotros. Y es lo que está haciendo esta desquiciada humanidad. Es preferible, hermanos, ser activos hoy que radioactivos mañana. ¿Cuántos visualizaron en un ambiente moribundo de contaminación, de guerras, de matanzas, muere el hombre? Ay de aquellos que destruyen la tierra, nos dice el Divino Padre Eterno. Debemos hacer de nuestro jardín un huerto, algo maravilloso para todos. Solo pudimos y podremos ubicarnos bien en el cosmos el día en que sepamos lo que es calidad y actuemos de acuerdo a ello. Recién veremos el mundo con nuestros ojos verdaderos, ojos, y no con nuestros ojos tontos. Y no sufriremos. Solo nos podemos ubicar bien en la realidad con la notación de la oración, el decir, aceptar que Dios, nuestro Padre Eterno, nuestra Madre Universal, existen y siempre están con nosotros. Entonces podemos comprender lo que ahora vamos a exponer. Lo que muchos, por ejemplo, ya advertían, y esto lo hemos hecho desde hace mucho tiempo, sobre lo que es la energía nuclear y cómo afecta al mundo entero. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, el primer Congreso Internacional de Médicos Cirujanos para la arquitectura, agricultura y medicinas diferentes, las artes tradicionales, en el cual decíamos que tenemos que evitar las fuentes de rayos ionizantes que produce el cáncer, que produce destrucción, que produce muerte? ¿Cómo no recordar esos buques cargueros Topaz por encargo de Enea, una organización europea para la energía nuclear? Emprendió 5 viajes al Atlántico. Ojo, esto tiene que saberse para poder protestar, para poder hacer un llamado de conciencia y no permitir estas barbaridades, transportando 11.000 toneladas de desechos atómicos de 5 estados miembros, la cabeza de la bestia, y también lo que nos decía en forma simbólica, esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Gran Bretaña, Francia, Bélgica, los Países Bajos, Alemania Occidental. De los 35.790 barriles hundidos, procedían 480 unidades de las instalaciones de investigación nuclear de Karlsruhe, en Alemania. Se trata de sustancias, de desechos atómicos fijas que fueron fundidos en barriles metálicos que a su vez fueron cubiertos con capas de cemento. Ya en la investigación respectiva suponen que la salida de la radiactividad de los barriles hundidos en el Atlántico a una profundidad de 5.000 metros será recién después de 10 años, o en tal caso de todos simultáneamente. Hermanos oyentes, después de informarnos tantos desfavorables hechos sobre las centrales nucleares y la aplicación de la energía nuclear demoníaca en la industria, en la ionización de alimentos, de artículos médicos,
alimentos, papas, cereales, frutas, verduras, en la agricultura como los radioisótopos, en la medicina y en la medicina nuclear, y al darse uno cuenta de lo equivocados que están realmente los científicos y gobernantes políticos cuán ignorantes en este campo, que la energía nuclear significa para ellos progreso, pero es muerte lenta, y por lo tanto será beneficioso para la humanidad, según ellos, causa honda tristeza y desconsuelo. Cierto día recibimos la información, una carta desde Mendoza, Argentina, de muchos estudiosos, consternados y preocupados como nosotros, que defendemos a la madre naturaleza y que no permitimos que la destruyan más y más. En estos asuntos nucleares, ¿cómo no recordar estas barbaridades que están haciendo en el Atlántico? Muchos desconocen, es por ello muchas veces su pasividad, pero ahora conociendo, alzamos nuestra voz, para que de esta forma cada uno de nosotros sea parte de la solución. En la investigación biológica integral, la calidad de vida, compatible con el ecosistema, acorde con la razón concreta vital, para la investigación y prescripción del alimento integral, fresco, crudo, inalterado, proviene de la bioagricultura, como nutriente, como medicina, y es como una profilaxis, como una prevención. Para el estudio, información y prevención de la iatrogenia ocasionada por la cirugía indiscriminada, por la administración de fármacos sin haber antes probado los efectos beneficiosos de la manera integrativa de curar, para las enseñanzas de la confección, de la vestimenta y de enseres hechos de calidad biológica, y de la construcción hecha con materiales que mantienen la salud, para el estudio y la enseñanza de la utilización de energías no contaminantes al servicio del hombre, para determinar y estudiar la responsabilidad legal con respecto a la salud pública, la conservación del medio ambiente y de la vida, que corresponden a la ciencia, la técnica y la industria, que se han desarrollado libres de valor, es decir, basadas en la cantidad y no en la calidad, y que han desarrollado una conciencia de poder que está lesionando el planeta, destruyendo la naturaleza, a la vida y el hombre, para propiciar una de las más grandes calidades de vida, que es el respeto, y de este mundo, así de este modo, conseguir la paz, para desarrollar con una vida ordenada y sencilla la calidad espiritual del hombre, liberándolo de la era actual mecanicista, materialista, en un llamado progreso que realmente es un pseudo progreso. No puede ser de otra manera. Entonces es importante entender que en muchos centros de investigación está asociado al credo, a lo espiritual, y tratará de probar la magnificencia de la espiritualidad en los diferentes institutos, universidades, colegios. Tenemos responsabilidad, porque en ella el estudiante
tratará de realizar a través del ejercicio del bien, solo del bien, y se esforzará en llevar a cabo su técnica y su ciencia con valor, es decir, con calidad. Se hará un viraje de la línea negativista con su dudar crítico que se acerca a las cosas y sus relaciones como el objetivismo, y que se empeña, lógicamente, en la conquista grandiosa del cosmos, a la línea positivista el acercamiento al otro mundo sobrenatural supramaterial y recapturación del yo concebible de las cosas, de los conceptos, de la consideración y el respeto del medio ambiente. En ello recibirán enseñanzas de ennoblecimiento del pensamiento, del planteamiento y del actuar, y el conocimiento de que todo lo que crearon los hombres, las matemáticas y ciencias físicas clásicas, no tienen ningún derecho a lo absoluto, sino a la relatividad, conocimiento que ya lo tuvieron los filósofos y poetas antiguos, que el hombre, el ser oscilante entre el mal y el bien, piensa y existe, pero solamente en conciencia con el mundo, siendo la realidad fundamental la vida. Debe ser destronado el ser racionalista, idealista, cartesiano, que domina la ciencia actual enseñada en las universidades, ya que las cosas no dependen únicamente del pensamiento, del subjetivismo mecánico y materialista. Lógicamente no. Entonces, abordemos este tema. Los reactores atómicos que han hecho creer al mundo que son para la paz, cuando son unas trampas mortales para el futuro. Y siempre una sociedad ilustrada estará preparada cuando quieran hacer también en otros lugares, en otros rebaños donde no existe esto. Muchos, por la desesperación, pueden animarse en su ignorancia y de lo que ya hemos empezado a compartir con ustedes. Podemos decir entonces, como reflexión, ¿reactores atómicos para la paz? ¿Qué barbaridades están hablando? Son trampas mortales para el futuro. Entendámoslo eso. El por qué se debe construir reactores nucleares. La carrera hacia la victoria final en la última guerra mundial dio motivo a ambos bandos de impulsar el desarrollo de la bomba atómica, sin considerar los enormes costos. El tiempo era más veloz. Se termina la guerra aún antes que la bomba estaba totalmente apta para su uso. Las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki solo pueden ser consideradas como ensayos. Desde aquel entonces, los preparativos atómicos en el oeste y este continúan con esfuerzos acelerados. El que posee más armas atómicas cree poder considerarse como amo del mundo. Y ahora están en una locura. Enormes inversiones. De este desarrollo resulta la siguiente situación. Se invierten enormes capitales que exigen su rentabilidad y amortización. Con esta guerra atómica no existe por el momento. Ambos lados le temen. Había que buscarse otro camino para justificar comercialmente las cerradas inversiones, hacerlas lucrativas. Otro punto sería, con la producción de las bombas atómicas se amontonan grandes cantidades de materiales de desecho. A causa de su fuerte radiación radioactiva, esa irradiación se necesita un almacenamiento de costos enormes.
sin que con ello el peligro quede eliminado. ¿Y cómo lo utilizan la basura, los desechos, ese aprovechamiento de ese basural industrial se ha convertido en una base fundamental de todo un sector de la economía, obteniendo así un movimiento de miles de millones? Por eso se buscó un camino para utilizar los desechos de la producción de las bombas atómicas. Se le encontró al descubrir que una parte esencial de eso podría ser convertido en barras de combustión para los reactores nucleares. Desde entonces se hacen esfuerzos para recomendar a todas las partes la construcción de esos reactores atómicos, para obtener así un mercado de venta para la basura no aplicable para otros fines de la producción de bombas atómicas. Una dependencia, un aumento de poder. Los productores de bombas atómicas tienen una condición de monopolio en la producción y en la venta de los materiales, de una combustión para reactores. Y no solo, por ejemplo, si nosotros vemos en base de yacimientos de uranio, sino a consecuencia de las instalaciones existentes. Por eso podemos dictar los precios y dosificar e impedir las entregas. En consecuencia, cada estado que construye reactores queda a dependencia de ello. Realmente una situación muy delicada. Pero aquel que no tiene respeto al divino creador cae en estas barbaridades. Ilustrando a nuestro pueblo, porque los que controlan la economía energética de un país en cualquier momento pueden cerrar el caño, dominar el precio. Un gobierno que, desatendiendo la propia fuente de energía, el carbón y cierre de estas minas, dejándolas en ruinas, que posteriormente ya no pueden ser tomados de nuevo en uso tan fácilmente para construir reactores atómicos, venden su pueblo y su economía al extranjero. Estemos despiertos, mundo entero, Latinoamérica, Europa, Asia, África, Centroamérica y todo el mundo. Una imposibilidad de defensa. Empero, tal estado se entrega también así a todo agresor, que solamente necesita destruir un reactor para destruir todo un país y pueblo hasta un continente. La venta de barras de combustión y de uranio un buen negocio, sino también un demoníaco incremento insospechado de influencias políticas y que aprueban estas barbaridades. Otro negocio, por este motivo, y con otras enormes inversiones de capitales, se crea una industria totalmente nueva que produce reactores atómicos y los vende para crear en los pueblos la necesidad de adquirir combustible atómico. Es lógico que también la venta de reactores atómicos es un negocio con un lucro enorme. El aumento del potencial bélico, siendo imprescindible adquirir plutonio para cada central nuclear, también en las llamadas pacíficas, necesario para la producción de bombas. Los fabricantes de armas atómicas se crean muchas fuentes de plutonio a través de la venta de la mayor cantidad posible de los reactores, encontrándose en condiciones de ofrecer ventajas considerables a los compradores y agentes de reactores atómicos a través de la garantía de recompensa de plutonio. Una edad de oro atómico, una edad demoníaca. Partiendo de esa premisa salieron los eslogans
como átomos para la paz, una mentira de la bestia, y edad de oro atómica, engaños propios de los propios satanases de esta tierra, que fueron tamboreados hace años exitosamente en la mente de los pueblos y gobiernos desprevenidos a través de iguales periodistas o asalariados que entran en complicidad todo lo que es la artimaña de los medios de comunicación. La llamada desintegración nuclear pacífica recién se inventó posteriormente con la finalidad de utilizar de los desechos y de obtener el plutonio. Para los monopolistas del átomo es solo un síntoma secundario, sin importancia de lo que podría producir aparentemente la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, en la forma más económica, sin embargo, mientras tanto sirve de letrero, de propaganda para los desorientados. Ese rompimiento que vemos de la neutralidad en el mundo, cada reactor atómico pacífico, que no es cierto, es, según lo explicado, una sucursal camuflada, oculta, disfrazada de la industria del armamento internacional, y se plantea la interrogativa si los países neutrales, a causa de las construcciones de reactores atómicos, no infrinjan la neutralidad garantizada. Con ayuda del plutonio suministrado en los reactores energéticos anteriormente, en función pueden ser fabricados anualmente las siguientes bombas atómicas. Corea del Norte, a la cabeza Estados Unidos, Israel, India, Bélgica 56, Canadá 224, Estados Unidos, la Federación Rusa, la India 236, Italia 132, Japón 92, los Países Bajos 10, Suecia 32, la República Federal de Alemania 175. Y nos hacen ver la vigilancia policíaca bien organizada con el fin de asegurar el negocio, más para controlar el suministro de combustible y la entrega de plutonio. Se constituyeron gremios en muchos países a los que se trata de incorporar a la industria internacional de armamentos y de llevarlos a la dependencia. Gremios que se dan la apariencia de autoridad o comisiones, ofreciendo sueldos de ministro a sus cómplices, con los recursos del pueblo mismo, que además tendrán que pagar el buen negocio todavía con la salud hereditaria y con la vida. En esta forma se aseguran a adictos fieles y a su tropa de propaganda decididos a defender con todos los medios posibles sus buenos puestos y los intereses, esos intereses de sus comitentes extranjeros, para hablar al gusto de los pueblos y de los gobiernos sobre el programa atómico. Se inventaron una serie de frases propagandísticas. Aunque parezca mentira, han recibido el crédito a su cantidad de una cantidad de personas aparentemente cultas. Pero ¿qué podemos decir? En el carbón, el petróleo se acercaron al agotamiento. El combustible para reactores es inagotable. La necesidad cada vez mayor de la humanidad creciente ya no podrían ser cubiertas por los portadores energéticos de agua, carbón, petróleo convencionales por mucho tiempo. Por otro lado, los yacimientos mundiales de combustible para reactores serían inagotables.
ya que con cantidades mínimas se podrían generar enormes fuerzas, pero con riesgos realmente desastrosos, totalmente demoníacos. Esto ahora se sabe y nuestro deber es ilustrar. Esto no corresponde a la realidad. El carbón alcanza todavía 500 a 1000 años, el petróleo para 50 años más. Las reservas mundiales de uranio, sin embargo, están agotadas dentro de 20 o 30 años. Pero ya se espera una escasez dentro de 10 años aproximadamente, lo que quiere decir una elevación del precio corriente atómica barata. Por ejemplo, los Schnelling-Brewster lo conseguirán. Con respecto a esta observación, por ejemplo, los propagandistas del átomo suelen replicar que eso se refiere solamente a los reactores lentos actualmente en uso y que proporcionalmente necesitan mucho combustible. Dentro de poco tiempo se habrán desarrollado los llamados Brewster rápidos, que como afirman producirán de 50 a 30 veces más energía con la misma cantidad de combustible. Si esto fuera así, que es una barbaridad, ¿por qué se insta a los pueblos como una actividad, digamos, ética, de aceptar los reactores lentos, poco racionales, que dentro de breve tiempo estarán anticuados? ¿Por qué también el desarrollo de los reactores lentos han absorbido enormes capitales de que de todos modos quieren recuperar antes de que aquí también se hagan notorios los errores? Y los expertos son de opinión de los Brewster rápidos no están disponibles hace años, pero son tan peligrosos que no se ha llegado muy lejos aún en lo desarrollo. Los problemas de seguridad resultarían pues aquí insolubles hasta ahora. Y aún en el caso de algún día que encuentren una solución posible, ya no habrán más combustibles. Una energía atómica ridículamente barata. La energía atómica sería esencialmente más barata que la producida por medios convencionales como del agua, el carbón o el petróleo, y no costaría casi nada. Por esta razón sería motivo de un gran auge nunca habido en el estándar de vida de todos los pueblos del mundo. Esto no responde a la realidad, esto no corresponde a la verdad, esto no corresponde a la luz. La corriente atómica es la más cara que la producida por fuerzas hidráulicas o por vapor, y esto lo será siempre. Los costos de construcción de una central atómica, calculada por kilovatio, son el triple de una central eléctrica a vapor. Dicho sea de paso, la duración de una central atómica solo llega a un tercio de una central a vapor. Pero realmente estos demonios de la manipulación atómica, enormes subsidios, el bajo precio de la corriente atómica simulada ante los pueblos solo se logra porque la industria atómica puede calcular en notables ventajas que recibe de las potencias del armamento atómico y de gobiernos cegados, ciegos, como medios de buratón, franquicias tributarias, aduaneras, créditos fianferenciales, garantías de recompra de plutonio, fianza de crédito y de seguros, así como las garantías por falta de ganancias por el Estado. No hay otra industria que pueda anotarse tal patrocinio. En Baviera admite un precio de costo de corriente, por ejemplo, la central atómica de
Gundermingen de 3.8 a 4 peniques por kilovatio hora. Una revisión del cálculo efectuado por expertos dio por resultado que con este precio de corriente se estableció un déficit anual de aproximadamente de marcos 25 millones. Una central en base de carbón bajo condiciones similares, de posiciones pero sin ventaja alguna, la produjo en un precio de 3.6 peniques sin originar un déficit. La energía atómica no es regulable. La fuerza a vapor o hidráulica, como lo es, sí se puede regular. Se produce sin consideración de la demanda, parejamente durante las 24 horas del día, y debe de ser consumida así por esta razón. Solo es utilizable cuando la energía enlazada, energía constante, para la carga básica, o sea, el volumen de energía que año por año y a toda hora del día y noche se consuma en igual intensidad. Las centrales de vapor o hidráulicas pueden ser acomodadas a la demanda fluctuante de corriente diaria y de estación del año, sin tomar en cuenta que tal corriente enlazada tan alta como las centrales atómicas la suministran no puede ser usada por lo pronto en la mayoría de los países, y por eso no puede ser vendida al precio bajo de la corriente atómica propagada por los expertos, ¿no? Atómicos solo podría resultar cuando la central atómica produciría a plena carga por lo menos 7.000 de las 8.760 horas del año. Sin embargo, con la semana de 45 horas resultan para la industria consumidor mayor y continuo de corriente eléctrica solamente 2.300 horas de trabajo por año, que con la demanda fluctuante de energía aún no corresponde a 2.500 horas de carga completa. Así la industria tendrá que trabajar con 3 turnos con carga completa siempre pareja para asegurar de este modo los 7.000 horas funcionales de la central nuclear. En virtud de ello, resulta pues que la consigna de la enorme baratura de la corriente eléctrica atómica es solo un truco, una mentira, una falacia de propaganda, porque detrás de ello está armarse hasta los dientes para inducir a gobiernos faltos de conocimiento, faltos de respeto a su población, a comprar reactores atómicos, para incorporarlos al círculo diabólico satánico del negocio internacional de armamentos, como suministrar el plutonio y llevarlos a la dependencia política y económica. Dependencias tremendas. Reactores atómicos, como muchos de estos demonios dicen, realmente, totalmente inofensibles. ¿Acaso no vemos la realidad? ¿Queremos tapar el sol con un dedo? Las enormes fuerzas de radiación peligrosa para la vida que son liberadas con lo llamado Pacífico, desintegración atómica en el reactor, son dominadas, controladas y blindadas suficientemente hacia todos los lados. Así dicen los propagandistas del átomo. Esto no corresponde a la realidad, no corresponde a la verdad. Los átomos radioactivos, a través de su radiación, causan alteraciones cristalinas en sustancias fijas. Por esta razón, el blindaje de hormigón como el del barril de acero del reactor pueden agrietarse y volverse permeables. Ya hemos hablado al principio de cómo las basuras van echando al Atlántico. Los recientes resultados de investigación nos dicen que a raíz de esto todas las instalaciones con alta radiación y radiación radiactiva forzosamente tienen que malograrse antes del tiempo. Es más, los daños por desgaste en la parte caliente
o sea en la parte de irradiación radiactiva de la instalación, no pueden ser establecidos, porque a esa parte no se puede llegar. Eso quiere decir que un control continuo es imposible. Esa es la verdad. Por eso, inexorablemente, tienen que presentarse perturbaciones. En realidad, el número de los accidentes peligrosos en los reactores llega a cientos después del agrietamiento de la envoltura del combustible, así como del blindaje exterior. En tales circunstancias casi siempre se transmitió radiactividad al ambiente. Las autoridades y la prensa deben ocultar tales catástrofes o darles poca importancia con el fin de no intranquilizar al público. En cada industria está comprendido un riesgo. ¿Por qué no en la industria atómica? Los propagandistas atómicos afirman que una central atómica no ofrece un mayor peligro para sus alrededores que un dique de contención o una fábrica, digamos, se comparan a una fábrica de dinamita. Esto no corresponde a la realidad. No es la verdad. Hasta la mayor catástrofe en las instalaciones convencionales, aunque cause decenas de miles de muertos, solo tiene un significado local. La desintegración nuclear, sin embargo, ha creado un concepto totalmente nuevo: la efectividad macroespacial. A causa de la irradiación radiactiva, un accidente de un reactor puede tomar, fuera de las consecuencias locales, de una catástrofe nacional hasta mundial. El límite de tolerancia falta mucho aún para alcanzarla. Se afirma que en los accidentes de reactores habidos hasta ahora, y ustedes saben, hermanos, en el mundo, así como en los ensayos con las llamadas bombas, estos demonios, y en el funcionamiento normal de reactores, la dosis de tolerancia, o sea, la fuerza de radiación radioactiva con que comienzan los daños en la salud, hasta ahora nunca había sido alcanzada. Nos hacen creer, esto no corresponde a la realidad. Y estos demonios, frente al poder del Hijo de Dios, querrán lanzarle la bomba atómica, mas el Hijo de Dios, que subordina todos los elementos de la naturaleza, frena, paraliza y manda a todos los elementos a desactivarse, porque el mayor, hermanos, regenta el todo sobre el todo. El magnetismo, que es fuerza viviente de Dios, espíritu, es la eternidad misma, es el mismo reino de los cielos, pues lo de arriba es igual a lo de abajo. Siendo una causa magnética, mueve un efecto que también es magnetismo. Efectos y causas salieron del divino Padre Eterno. Lo pondrán todo en su justo lugar. ¿Cómo llorará la bestia? Y la bestia, al ser descubierta, y querrá suicidarse. Pero antes querrá echarle la bomba atómica, mas el Hijo de Dios, con los elementos de la naturaleza, simplemente, hermanos, lo destruye. Pasa a otra dimensión, lo cambia, lo transforma como quieren. Entonces, en los ensayos con bombas y en el funcionamiento normal de los reactores, la dosis de tolerancia, o sea, la fuerza de irradiación radioactiva con que comienzan los daños en la salud, hasta ahora nunca se había sido alcanzada. Ellos dicen, es una mentira, no corresponde a la realidad. No existe ninguna dosis de tolerancia. Este concepto es un invento, una manipulación total de los propagandistas atómicos. Es una fantasía, una farsa. Un sinnúmero de científicos confirman que no existe un límite mínimo del carácter inofensivo de la radioactividad. El peligro comienza con cero. Los resultados de medición oficiales
de la radioactividad del aire y del agua son desorientadores, porque la radioactividad en el ciclo vital es percibida por el suelo. Las plantas, los animales, almacena y llega al cuerpo humano sumamente aumentada. Con justa razón dice el Alfa y Omega, ¿cómo llorarán estos demonios? ¿Cómo se quejarán las plantas, las moléculas frente a estos demonios que hicieron tantas prácticas de energía atómica? También el hombre recoge continuamente una ínfima cantidad de radioactividad artificial que establecen en sus organismos, formando fuentes continuas de irradiación. El veneno de la irradiación jamás podrá ser eliminado del cuerpo. Reactores y bombas, cosas completamente distintas. Los representantes de la industria nuclear afirman que un reactor fundamentalmente es algo diferente de una bomba atómica. Es falso, esto no es la realidad, no corresponde a la realidad. Un reactor es más peligroso que una bomba atómica, tengámoslo en cuenta, porque aún en su funcionamiento normal, sin perturbación, emite radioactividad a sus alrededores, lo que no hace la bomba atómica mientras que no explote, ¿no? Las inmensas fuerzas destructivas que con la explosión de una bomba atómica son liberadas abruptamente no encuentran igualmente en un reactor. Sin embargo, son frenadas, moderadas, sujetas al ensayo de un control. Sin las disposiciones de protección, las radiaciones de un reactor de MOM 300 megavatios de capacidad mataría a todo hombre dentro de un círculo de 1000 metros. Si en el caso de un conflicto, un reactor, aunque estuviera fuera de servicio, de 300 megavatios sería comprendido dentro de una bola de fuego de una bomba de hidrógeno. El efecto de la explosión sería igual al de una bomba de hidrógeno de 3 fases MOM 6300 kgs de uranio 238, o sea, la destrucción de Europa. ¿Se puede imaginar? La bomba de Hiroshima contenía 1 kilogramo de uranio. Los reactores nucleares inofensivos como los del kindergarten, una falacia. La desintegración nuclear atómica tiene, aparte de la radiación radioactiva, consecuencias todavía no conocidas o mensurables aún. ¿Cómo no recordar todas las barbaridades que los que estuvieron expuestos presentaban? Según ya las investigaciones norteamericanas, el número de casos de muerte por leucemia, abortos, deformaciones, monstruosidades hasta la tuberculosis, accidentes de tránsito, suicidios, es significativamente mayor en los alrededores de reactores nucleares que en cualquier otro sitio. Por ello, hermanos, a tomar conciencia, Somos un pueblo despierto y necesitamos esta información para estar alertas cuando estos demonios de los políticos, de los gobernantes, de los fascistas, de los dictadores tratan de engañar a los pueblos y decir que la energía atómica es inofensiva, tengamos en los países. No es cierto. Ya hemos hablado esto y en un próximo programa hablaremos un poco más. Una segunda parte de las barbaridades que está haciendo el mundo. Con tanta locura, ¿qué se puede esperar de estos seres irracionales, de tanta maldad y que pueden explotar al mundo? Mas todo está controlado. Las naves celestes lo tienen todo controlado. Ellos saben, todos estos demonios, que en su momento dado se anticipan a su pensamiento. Y se acabó las cosas, hermanos.
el magnetismo solar de una nave celeste sobrepase el magnetismo de una galaxia, de un cosmos, de un sol, de un planeta, ¿qué maravillas no podrán hacer? Todo es energía. Y una de las más grandes fuerzas es el magnetismo solar. Es tal, hermanos, que nos dice el Divino Padre Eterno, que todo lo transforma, todo lo convierte, todo lo modifica, y de lo inerte cobra vida, de lo contaminado lo purifica, de lo que es muerto pasa la vida. Esto es el poder del magnetismo, y muy pronto lo veremos. Gloria y majestades del Divino Padre Eterno, de la Santísima Trinidad, de nuestra Madre, del Hijo de Dios, que veremos con nuestros ojos toda la transformación en el bien. Por ello confiemos plenamente en su divina enseñanza, su divina doctrina, y a difundirla, a enseñarla, a comunicarla. Y allí estamos haciendo la más grande revolución de nuestros pueblos. Por un mundo nuevo, por un mundo justo, por un mundo más igualitario. Glorias eternas a la gran familia solar. Muy buenas noches. Gracias por compartir e ilustrar a nuestros hermanos del mundo entero. Hasta nuestro próximo programa. Buenas noches.